Ok, vamos a continuar hablando de la norma E030, diseño sismo resistente. En el artículo 28 abarca análisis estático o de fuerzas equivalentes. En 28.1 generalidades y 28.1.1 dice lo siguiente. Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas actuando en el centro de masas de cada nivel de la edificación. Es decir, en cada techo o denominado nivel actúa una fuerza FI en el centro de masas. Por ejemplo, acá tenemos una edificación de 3, 6, 9 niveles, entonces hay 9 fuerzas y actúa en el centro de masas de cada nivel. Eso es lo que nos indica el ítem 28.1.1. El 28.1.2 ya habla acerca de restricciones, ¿no? Por ejemplo, dice, pueden analizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o irregulares. Sirve para ambos, ubicadas en la zona sísmica 1. Bueno, la zona sísmica 1 es la de menor demanda, ¿no? En las otras zonas sísmicas puede emplearse este procedimiento para estructuras clasificadas como regulares. En la zona 2, 3 y 4 para estructuras regulares según el artículo 19, ¿no? Que también lo veremos en su respectivo video. De no más de 30 metros de altura. Y para las estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería armada o albañilería confinada de no más de 15 metros de altura, aun cuando sean irregularidades. En conclusión, en edificaciones de concreto armado a base de muros, ya sea a base de muros, ya sea muros de concreto armado, muros de ductilidad limitada y albañilería confinada, hasta 5 niveles, ¿no? Está permitido usar este método aun cuando sea irregular la configuración estructural de la edificación. Entonces, por ejemplo, acá para ya ubicarnos, si nosotros hacemos una vista en este sentido, tenemos acá la elevación de esa planta, ¿no? La forma, este murito de acá, este lado pues representa todo esto. Igual lado derecho, lado izquierdo, ¿no? Para ubicarnos, porque vamos a usar esto constantemente. Siguiente diapositiva. Dice 28.2, fuerza cortante en la base. 28.2.1, la fuerza cortante total en la base de la estructura correspondiente a la dirección considerada se determina por la siguiente expresión. El cortante estático en la base es el producto de ZUCS sobre R multiplicado por el peso sísmico. Entonces, el cortante, por ejemplo, para la edificación que estábamos viendo de 9 niveles, en la base, actúa en la base. Digamos, en este caso, tiene cimentación superficial, ¿no? Si abarcamos otros casos, por ejemplo, acá una edificación aporticada, en la cual no tiene sótanos, entonces el cortante actúa a nivel de piso terminado, a nivel de terreno natural, según cuál se defina, ¿no?
En el caso de la edificación tenga sótanos, como este de acá, el cortante se considera que siempre actúa a nivel de piso terminado o a nivel de terreno natural, ¿no? Porque básicamente todo lo que está debajo todo lo que está debajo del nivel de piso terminado o nivel de terreno natural está restringido su desplazamiento lateral, ¿no? Puede estar restringido por viviendas colindantes, puede estar restringido porque tienes un material muy rígido, etcétera, ¿no? En conclusión, prácticamente todo el sótano está restringido y en todo caso los desplazamientos son mínimos, ¿no? En algunos casos casi nada, pues si tienes acá una edificación a base de sótanos con muros de concreto armado y al costado otro igual con muros de concreto armado, tienes por ejemplo acá, ¿no? Muro de concreto armado de la edificación vecina y muro de concreto armado de la edificación vecina. No hay forma que tu edificación a nivel de sótanos tenga desplazamiento. En el caso que tengas ya edificaciones al costado, ¿no? En caso tengas que considerar la interacción suelo-estructura y hacer, digamos, un análisis más detallado, en ese caso el nivel podrías considerar incluidos los sótanos hasta donde de la cimentación profunda, ¿no? Obviamente la interacción con el terreno, en este caso, se representa a través de módulos de balasto, ¿no? Esto ya es un tema de análisis suelo-estructura, que al final es la tendencia más adelante, ¿no? Luego en 28.2.2 nos indica lo siguiente: el valor de CR no se considera menor que 0.11. Esto de alguna manera para tener un cortante mínimo de diseño. Por ejemplo, ¿no? Ahí que estás limitando. Toda estructura tiene asociado un periodo fundamental de vibración. Digamos este T1, este tiene T2, y este que es un caso particular también tiene T4 y este T3. Entonces, como vamos a ver más adelante, a mayor periodo, el valor de C es mucho menor. Por eso que se limita, ¿no? Para tener un cortante mínimo. Porque R es un valor constante. Se define dependiendo de la estructuración de la edificación. PS, un constante. S es un valor constante, U un valor constante, Z un valor constante y el único que varía con respecto al periodo y depende de la estructuración de la edificación es el valor de C, ¿no? Por eso que C entre R se limita, ¿no? Como R depende del sistema estructural, entonces hace esa relación, esos dos valores se utilizan, ¿no?
Listo. Ahora en 28.3 habla de distribución de la fuerza sísmica en altura. Es decir, este cortante estático, cómo se distribuye como fuerzas a cada nivel. Entonces en el nivel I nosotros tenemos una fuerza I. Y en el nivel I tenemos un peso sísmico I. Y para ese nivel I tenemos una altura HI. Acá nos dice que la fuerza en ese nivel es igual a alfa I por el cortante estático. Alfa I se determina de esta manera, donde PI ya sabemos qué es, HI ya sabemos qué es, y K depende del periodo, ¿no? K depende del periodo fundamental de vibración. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. PJ va de PJ es de cada piso, ¿no? Acá de cada piso se hace eso, ¿no? Desde el 1 hasta el 9º piso. El HJ es lo mismo y el K ya sabemos. Entonces, de esa manera se distribuyen las fuerzas en todos los niveles. Recordar que el cortante estático está dado por esta fórmula y R está dado por esta fórmula. Entonces, continuando en 28.3.2 dice, donde n es el número de pisos del edificio, K es un exponente relacionado con el periodo fundamental de vibración de la estructura T, obviamente en segundos, en la dirección considerada que se calcula de acuerdo a, para T menor a 0.5, K vale 1, ¿no? Entonces, eso nos indica, ¿no? Estaríamos en esta zona. Cuando el periodo es menor a 0.5 segundos, estamos acá. Luego dice, para un periodo mayor a 0.5 segundos y menor a 2.5, K tiene esta variación lineal, ¿no? Entonces K es todo esto. K varía linealmente en esta zona. Cuando el periodo varía de 0.5 hasta 2.5. Listo. Y cuando el periodo es superior a 2.5, K vale 2. Aquí K vale 2. Aquí K vale 1. Y aquí tiene una variación lineal. Entonces, si nosotros vemos acá en la ecuación, este valor de K es un exponente, ¿no? Si K es igual a 1, esta es una variación lineal, ¿no? Cuando K toma valores mayores a 1, ya deja de ser una relación lineal, ¿no? Cada uno vamos a obtener fuerzas de esta manera. Para K igual a 2, que es el extremo, vamos a tener fuerzas de una distribución, digamos, parabólica. Si K fuera, por ejemplo, 1.5, pues va a tener algo de parabólico, digamos, algo de parabólico, poco menos que eso, ¿no?
Y de ahí ya seguramente línea recta hasta la base, ¿no? Entonces esos son los valores extremos para K1 y para K igual a 2. Depende del periodo fundamental de vibración. Entonces, el periodo fundamental de vibración se calcula de acuerdo al artículo 28.4. En 28.41 indica lo siguiente: el periodo fundamental de vibración en cada dirección se estima con la siguiente expresión. Pues acá dice en cada dirección, ¿no? Es decir, si este fuera la dirección X de nuestro análisis y este fuera la dirección Y, tenemos que hacer un análisis independiente en cada dirección. Aquí voy a tener en esta dirección un periodo de X y en esta dirección un periodo de Y. Voy a calcular fuerzas también de forma independiente. Entonces acá en la dirección del eje X, voy a concentrarme en esto, dice lo siguiente en el primero, ¿no? CT igual 35. Para empezar el periodo es esta relación, ¿no? La altura total de la edificación entre un valor CT. CT igual a 35 para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean únicamente pórticos de concreto armado sin muros de corte. Entonces solo es para pórticos de concreto armado. Entonces es este caso, ¿no? Acá tengo por ejemplo uno de 5 niveles, un ejemplo, y acá tengo uno de los ejes, ¿no? Pero básicamente son columnas y vigas, por ende es un sistema aporticado. Sistema aporticado. Entonces ahí solo tengo vigas, columnas, vigas, columnas. Nos vamos a concentrar en concreto armado, entonces solo revisamos el ítem A, ¿no? Ahora, para CT igual 45, para edificios cuyos elementos resistentes a la dirección considerada sean pórticos de concreto armado, con muros en la caja de ascensores y escaleras. Esto prácticamente son para edificaciones mayores a 6 niveles, donde tienes que tener pues una caja de ascensores y una escalera de evacuación. Cambio en menor o igual a 5 niveles, solo tienes tu escalera, ¿no? Pero igual siguen siendo a base de pórticos de concreto armado, ¿no? Listo. Entonces, en la tercera opción, CT igual 60, nos dice para edificios de albañería y para todos los edificios de concreto armado, de muros estructurales y de muros de ductilidad limitada. Es decir, edificaciones que tengan alta densidad de muros, ¿no? Aquí está representado solamente alguno de ellos, ¿no? Esto es mayor a 8 niveles, por eso tiene su caja de ascensores y su escalera de emergencia, su escalera de evacuación. Pero es a base de muros estructurales. ¿Puede haber columnas? Claro que hay columnas, pero la mayor fuerza cortante se van a llevar los muros, como se va a ver más adelante. Entonces, ahí, ¿qué podemos concluir de esto, ¿no? Digamos, este de acá es un CT35, este de acá es un 1.45 y este de acá es 1.60, ¿no? Digamos que tengan la misma altura los tres, ¿no? Solo para hablar el tema de para tener una sola altura, ¿no? Una sola altura todos, lo único que varía es el CT. Este tiene un periodo 1, este tiene un periodo 2, esto tiene un periodo 3. Obviamente el periodo 1 mayor que el 2 y el 2 mayor que el 3, ¿no? Es decir, la edificación 1
tiene menor rigidez lateral que la edificación 2 y la edificación 2 tiene menor rigidez lateral que la edificación 3. Obviamente está relacionado con eso, ¿no? Una edificación más rígida va a tener un menor periodo de vibración, ¿no? Aquí una edificación flexible se va a desplazar más y por ende tiene mayor periodo. Continuamos de análisis estático. Ahora periodo fundamental de vibración, pero de acuerdo al artículo 28.4.2, ¿no? Nos dice que podemos usar esta expresión donde Fi es la fuerza lateral en el nivel I correspondiente a una distribución en altura semejante a la del primer modo, ¿no? Y prácticamente nos dice que el análisis estático es el primer modo de vibración del análisis dinámico. Di es el desplazamiento, hay que mejorar esto, desplazamiento lateral del centro de masa del nivel I en traslación pura, ¿no? Restringiendo los giros en planta. Es decir, solamente consideramos traslación horizontal en la dirección X. Los desplazamientos se calculan suponiendo comportamiento lineal, elástico de la estructura. Y para el caso de estructuras de concreto armado y albañilería, considerando las secciones sin fisurar. Bueno, este es uno de los requisitos del análisis estructural, ¿no? Secciones sin fisurar. Entonces, esta forma de calcular el periodo, PI ya sabemos qué es, lo único nuevo es DI, que sería el desplazamiento del centro de masas en el nivel I, ¿no? Es decir, de este punto se movió a este punto. G es la gravedad y Fi es la fuerza para este primer modo de vibración. Y obviamente el peso sísmico del nivel I se calcula considerando el 50% de este nivel hacia arriba, 50% de este nivel hacia abajo y obviamente todo peso de este nivel, ¿no? Para edificaciones regulares en altura, no varía la planta, etcétera, es lo mismo, ¿no? Es como si estuvieras tomando el nivel el peso de un entrepiso como tal. Luego dice en 28.4.3, cuando el análisis no considere la rigidez de los elementos no estructurales, pero están adosados, están fuertemente enlazados con los elementos verticales, el periodo fundamental se toma como el 0.85 del valor obtenido con la fórmula precedente. Obviamente en tu modelo estructural tú vas a definir los elementos verticales resistentes, pero pueda que ser pues en un nivel tal, ahí tienes la columna que viene de todos los niveles, pero en ese nivel pues de alguna manera tienes albañilería confinada, ¿no? Debido a este efecto, el periodo calculado de esta manera se reduce a un 0.85 de T. Entonces es criterio del diseñador, ¿no? Obviamente, al reducir el periodo, en la práctica lo que estás haciendo es aumentar C y por consiguiente, como el cortante ZUCSR por el peso sísmico que va acá,
estás aumentando el cortante, ¿no? Porque es aumentado C. Y obviamente una estructura más rígida tiene menor periodo. Luego dice, eso ya está, abarcamos todo esto. Y la fuerza, bueno, actúa en el centro de masa, ¿no? Esto es lo que se denomina traslación pura, ¿no? Ahora en el 28.5 habla de excentricidad accidental, ¿no? A ver, dice lo siguiente literalmente. Para estructuras con diafragmas rígidos, ya sabemos qué es esto, se supone que la fuerza en cada nivel actúa en el centro de masas del nivel respectivo y se considera, además de la excentricidad propia de la estructura, excentricidad propia ya está hablando que tenemos un centro de gravedad y un centro de rigidez. Entre esos dos ya hay una excentricidad, ¿no? La dirección del eje X o en la dirección del eje Y. Propia de la estructura, el efecto de excentricidades accidentales. Hay que hacer una excentricidad adicional a que ya existe en cada nivel, en cada dirección de análisis, así como se indica a continuación. En el centro de masas de cada nivel, además de la fuerza lateral estática actuante, se aplica un momento torsor accidental que se calcula como. Ese momento torsor accidental es un FI por la excentricidad accidental. Para cada dirección de análisis, la excentricidad en cada nivel EI se considera como 0.05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la dirección del análisis. Esto lo vamos a ver más detalle en la siguiente diapositiva. Luego dice en el ítem B, se puede suponer que las condiciones más desfavorables se obtienen considerando las excentricidades accidentales con el mismo signo en todos los niveles. Se consideran únicamente los incrementos de las fuerzas horizontales, no así las disminuciones, ¿no? Entonces, en cada piso va a haber excentricidad accidental y bueno, se considera que el caso más extremo que todos tengan el mismo signo, ¿no? Si todos así, todos los pisos. Listo, entonces vamos acá. En la siguiente diapositiva tenemos desarrollar esta parte de una manera más didáctica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un piso típico. Esta es su vista en planta. Los ejes X, Y y Z globales de todo el proyecto. En planta tenemos acá el X, el Y, ¿no? Entonces, en este nivel I que vamos a denominar, actúa una fuerza FI en el centro de masas, denominado G, ¿no? Te dice que vas a considerar una excentricidad accidental EI, que es el 5% de LYI, porque estamos trabajando en esta dirección. Y adicional a eso, un momento, ¿no? Esa excentricidad te genera este momento MTI. Ese MTI es esta fórmula, es FI por EI, ya está. O sea, en el centro de masas, adicional a la fuerza, aumentas un momento torsor adicional. Entonces, por ejemplo, para el esquema gráfico que tenemos ahí, la primera excentricidad que existe es este. La excentricidad accidental viene a ser este. Entonces, el momento torsor total en ese entrepiso es la suma de esta relación. El momento torsor accidental más el que ya existe previamente, ¿no? El que existe previamente pues es FI por EY, ¿no? Ya está, el momento torsor total, ¿no? Eso es cuando la fuerza sísmica actúa en esta dirección. Lo mismo se hace
cuando actúa en esta dirección. Entonces, en resumen, la fuerza sísmica como tal actúa en el centro de masas. En ese nivel existe centro de rigidez, y ahí tiene una excentricidad inicial, y luego vas a considerar una excentricidad accidental EI, ¿no? Por lo tanto, pues hay suma de momentos torsores ahí. Entonces te dice que en todos los niveles vas a considerar en un solo sentido para el caso más desfavorable, ¿no? Entonces, en este nivel de acá, este sentido, en este nivel de acá, este sentido, en este nivel de acá, este sentido, y aquí que es otro piso típico, todos así, ¿no? Es el caso más desfavorable, ¿no? Porque si hay sentido contrario, estarías balanceando, ¿no? Acá todo va desbalanceando nivel tras nivel. Luego tenemos como último artículo fuerzas sísmicas verticales. La fuerza sísmica vertical se considera como una fracción del peso igual a 2/3 Z, U y S. Entonces la fuerza vertical, el sismo vertical tiene una fuerza asociada de esta manera, ¿no? Obviamente eso actúa en todos los elementos verticales y luego pues pasa a los elementos horizontales a través del diafragma, a través de la viga, etc. En 28.6.2 dice, en elementos horizontales de grandes luces, puede ser este pórtico de gran luz, incluyendo volados, se requiere de un análisis dinámico con los espectros definidos en el numeral 29.2, ¿no? Esto debido, pues, en un volado, pues, hay este tipo de vibraciones, ¿no? Sube, baja, y ese mismo comportamiento también hay en esta viga, ¿no? Se debe a eso, entonces, ya hay que ver este numeral 29.2, que prácticamente es análisis dinámico. Es decir, se toma en cuenta el análisis dinámico para este tipo de elementos. Ok, con esto terminamos y en la siguiente sesión hablamos de análisis dinámico.